Una de las notas más importantes a nivel mundial es lo que le ocurrió a la presidenta brasileña Dilma Rousseff, que fue suspendida del cargo. El Senado de aquella nación aprobó la apertura de juicio político en su contra, y para hablar sobre este gran tema, saludo con mucho gusto a la doctora Ileana Rodríguez, internacionalista, académica del TEC de Monterrey. Doctora, bienvenida. Héctor, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues obligado tu presencia para hablar sobre este gran tema que no solamente pues afecta a esta región, ¿no? ¿Qué tal? Todo el mundo pensamos que no se iba a dar ninguna decisión del Senado hasta después de las Olimpiadas. Yo, sorpresa. Pero pongamos un poco el contexto. Sí. En diciembre del año pasado, Eduardo Cuna, quien presidía la Cámara de Diputados, hace una serie de señalamientos en contra de Dilma Rousseff por contratar créditos de banca privada para tratar de tapar algunos baches o maquillar algunas cifras entre 2014 y 2015 de algunos programas sociales de Brasil. Eso es en diciembre, pero él también lo acusan, Eduardo Cuna, lo destituyen, llega otro presidente de la Cámara de Diputados, quien anula la votación para poder generar un juicio político en contra de Dilma Rousseff el lunes pasado, y ahora resulta que pasa al Senado, y el Senado en una votación mayoritaria decide el impeachment o juicio político o destitución de Dilma Rousseff. ¿Qué va a pasar ahora? Ya salió en el diario oficial de esa nación la destitución, o vamos a decir temporal, o la suspensión temporal, y los próximos 180 días el Senado tendrá que investigar todas las acusaciones que se le imputan a Dilma Rousseff. Ella en noviembre tendrá 20 días para presentar su defensa y tratar de desvirtuar las pruebas en su contra. Si pasa este juicio político, ella es destituida formalmente y pasa a la presidencia, quien actualmente va a ser el vicepresidente, ahora presidente interino, que es Michel Temer. Y él sería del partido Movimiento Democrático, distinto al PT, que ella representa, quien gobernaría de aquí hasta diciembre, y si ella no gana en este juicio político, él quedaría como presidente hasta enero del 2019. Todo un escenario de corrupción detrás de todo esto, de acusaciones, y cifras terribles, inflación del 10%, recesión, deuda pública, inseguridad, desempleo. Y algo muy importante, Héctor, que es, no sé si tú tengas la misma opinión, pero es la fragmentación de los partidos políticos. 17 partidos políticos en el Congreso, difícil negociar, el PT no tuvo margen de maniobra, y este es el resultado. Una presidenta expuesta que no pierde grandes canonjías en este momento, en tanto no se verifique su responsabilidad. ¿Cuál es la sanción? Si ella resulta responsable, no solo la destitución formal, sino solamente la acusación de responsabilidad, que no implica ningún aprisionamiento ni pena, ninguna sanción penal, sino que no podrá contender por ningún cargo público los próximos 8 años. Pero de ahí en fuera, ella no toca la cárcel. Bien, varias preguntas, doctora. Uno, ya que hablaba sobre esta fragmentación en el Congreso, ¿cómo está la sociedad? Es, para que todos lo podamos entender, es una crisis que está en una esfera política, de un círculo rojo, en donde por supuesto que interviene la primera mandataria. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la paz social en este punto? Bueno, eso es una pregunta muy interesante, porque ciertamente la sociedad se halla dividida. Incluso la posibilidad que tiene Dilma Rousseff un poco para frenar toda esta polémica en su contra y este juicio en contra de ella es la movilización social. Solamente haciendo caso precisamente de aquellos que son partidarios de todo lo que ella ha gestionado, y no solo ella, sino desde Lula, que fue su predecesor, o antecesor más bien, y que es el que crean junto con ella lo que es la Bolsa Familia, que es un programa social de alto alcance. Sin embargo, a ella le toca llevar a cabo prácticamente el término de lo que es el milagro brasileño, y está enfrentando las consecuencias de ello. La sociedad está muy fragmentada, tiene muchos seguidores, sin embargo, pues hay otros que no, y que fueron los que presionaron para que esto ocurriera. Esperemos que haya una contención de esto. Se dice que Temer, el vicepresidente que ahora será presidente,
presidente en este tiempo, es un moderado de centro, de derecha, y que quizás mantenga y contenga a estas voces en contra. Pero la posibilidad de ella también son los grupos de presión y estas manifestaciones sociales a su favor. El país en este momento se encuentra muy dividido. El Congreso está dividido. No hay una negociación a favor del propio partido. Brasil está dividido, pero no está paralizado. Es correcto. Está dividido, pero no paralizado. Sigue siendo una de las economías sólidas de Sudamérica y a nivel mundial también sigue siendo muy representativa, pese precisamente a todas estas situaciones económicas que está enfrentando en este momento. Luego, otra pregunta, otra duda. La defensa de la misma señora Rousseff, ¿la lleva ella, su equipo de abogados, los mismos partidos que la arropan o el grupo que la arropa? Bueno, en principio es ella, pero ella evidentemente acompañada de su equipo de abogados y por supuesto arropado por el Partido del Trabajo, quienes son los que tendrán que respaldarla y que hasta ahora le han dado precisamente esta posibilidad de apoyo, ¿no? Entonces, está protegida. Ella actualmente ya comenzó ahora sí que mudarse del Palacio de Gobierno hacia la residencia oficial, donde se dice que se va precisamente a cuartelar para buscar la mejor estrategia para defenderse de las acusaciones que se le imputan. Pero más allá del desfalco, por ejemplo, de Petrobras, donde ella también estuvo implicada, estas no son acusaciones que se le están imputando en este momento. En este momento solo versan sobre la contratación de préstamos a banca privada para maquillar algunos programas sociales que salieron con déficit durante 2014 y 2015. Entonces, también el periodo y la evidencia tendrá que ser solo en referencia a ese hecho y no a ningún otro. Dicen, para terminar, doctora, que Dilma se quedó sola, donde los grupos que la apoyaban pues fueron disminuyendo, y qué es lo peor que le puede pasar a un mandatario. Pues yo pienso que eso es a todos los niveles. Las personas cuando pierden poder, y el poder en esas esferas implica dinero, suelen ser abandonadas. Acuérdate que cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en correr, ¿no? Sí. Aquellos que ya no encuentran una posibilidad con el respaldo de ella, evidentemente la abandonarán, pero aquellos que son leales al partido y por supuesto a las convicciones partidarias que ella defiende, me imagino que tendrán que estar ahí, y en los próximos días veremos quiénes son estos personajes que se quedan al lado de Dilma. Por lo pronto, Lula está a su lado. Bien, y la verdad, entender cómo es que un país funciona así, ya con todo un gabinete disuelto, ¿no? Es decir, cómo es la gobernabilidad de una nación tan dividida y con este proceso, ¿no? Es para aprender. Sí, eso también, pero vamos, los liderazgos también se diluyen en la función pública. Esto es, si bien es cierto el gabinete es determinante para dirigir la nación acompañando a los presidentes, las instituciones son solo más que un solo líder, son todos los personajes que funcionan en ellas, todos los directivos que están en estas, que permiten que haya de alguna manera una continuidad en tanto esto se resuelve. Ya están desfilando frente al vicepresidente, ahora presidente, repito, Temer, aquellos que pueden llegar a ser los que compongan el nuevo gabinete presidencial. Entonces veremos este matiz. Por lo pronto, el señalamiento internacional, el PT dice quizás esto es un golpe de Estado, pero ya Macri de Argentina salió a legitimar este juicio y esta posición, silenciando un poco a lo que es el grupo de ALBA, particularmente Venezuela, para que no vayan a citar esto y no hagan un voto democrático en contra de Brasil. Entonces hay una contención también en el ámbito internacional de un proceso que es evidentemente interno. Claro. Doctora, ¿dónde se te sigue? ¿Dónde se te consulta? Actualmente en Twitter, en IL Rodríguez, ahí nos escribimos. Doctora, muchas gracias. Como siempre, un gusto. Hasta el próximo jueves. Hasta pronto. Gracias. Adiós.